Hay un enigma de salud que está afectando a muchísima gente, sobre todo a los adultos mayores. No, no es un crimen, pero sí es una deficiencia que tiene consecuencias serias. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar el caso de la vitamina del sol desaparecida. A ver, seguro hemos oído hablar de ella, ¿no? Es esa vitamina que siempre asociamos con el sol, con la playa, con estar sanos. Pero, ¿qué es en realidad? Y más importante, ¿por qué es tan crucial? Bueno, para que quede claro, la vitamina D es fundamental principalmente para que nuestros huesos se mantengan fuertes. Y aquí viene el dato clave. La gran mayoría, entre el 80 y el 90%, la producimos gracias al sol, no tanto por lo que comemos. Esto es importantísimo para entender el rompecabezas que estamos por armar. Y para seguir las pistas de este caso, nuestro viaje nos lleva hasta Chile. Un estudio bastante reciente nos va a dar la clave para entender un problema de salud pública que la verdad había pasado un poco desapercibido. Lo interesante aquí es que los datos vienen de una fuente súper confiable, la Encuesta Nacional de Salud de allá. Y el foco se puso en un grupo muy específico y, a menudo, vulnerable, las personas de 65 años en adelante. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Un impactante 88%, o sea, casi 9 de cada 10 adultos mayores en este estudio no tenían niveles óptimos de vitamina D. No es una cifra pequeña, es una alarma en toda regla. Pero a ver, vamos a desglosar ese 88%, porque ahí está lo más revelador. Si nos fijamos bien y sumamos las dos categorías más graves, deficiente y deficiencia severa, tenemos a casi el 58% de la gente. Esto ya no es solo tener un nivel bajo, es una carencia crítica para su salud. Exacto, esa es la pregunta del millón. Si el problema es tan generalizado, ¿existe algún patrón? ¿Hay algo que haga que ciertas personas sean más propensas que otras? Pues sí, la investigación nos da unas respuestas muy claras. Resulta que el estudio identificó a 3 sospechosos principales. 3 factores que de manera significativa aumentan el riesgo de tener esta deficiencia. Vamos a analizarlos uno por uno. Aquí los tenemos, los 3 pilares de este caso: la composición del cuerpo, el género y, algo que quizá no esperábamos, el lugar donde se vive. Empecemos por el primero. Esta frase, sacada directo del estudio, es súper contundente. No se trata de una simple coincidencia, ¿no? La obesidad, por sí sola, es un factor de riesgo directo, incluso cuando se toman en cuenta otras cosas. Para que nos demos una idea de qué significa esto en números, los adultos mayores con obesidad tenían 1.55 veces más probabilidades de tener deficiencia, o sea, más de un 50% de riesgo adicional. La pregunta es, ¿por qué? Pues la ciencia tiene algunas teorías fascinantes. Una de las más fuertes es que la vitamina D, como es soluble en grasa, se queda como atrapada en el tejido adiposo, en la grasita, y no puede circular por la sangre para hacer su trabajo. Otras ideas apuntan a que quizá pasan menos tiempo al aire libre o que su cuerpo la procesa diferente. Ahora, el segundo factor, el género. Y aquí la diferencia es bastante marcada. Las mujeres en el estudio no solo tenían niveles promedio más bajos de vitamina D, sino que sus tasas de deficiencia, y sobre todo de deficiencia severa, eran muchísimo más altas que las de los hombres. Y ahora, el tercer factor, que esta tabla lo muestra de una forma impresionante. Fíjense nada más. Comparado con la gente que vive en el norte de Chile, el riesgo de deficiencia se dispara conforme nos movemos hacia el sur. Y en la zona austral, el riesgo es casi 5 veces mayor. Una locura. Esto se explica porque, mientras más al sur, la inclinación del sol hace que la radiación ultravioleta sea menos intensa. Pero a ver, en la ciencia, tan importante es encontrar conexiones como darse cuenta de cuando no las hay. Y en este punto, el estudio nos tenía preparada una sorpresa. Por lo que se ha visto en otros estudios, uno esperaría encontrar una relación entre la falta de vitamina D y cosas como la diabetes tipo 2 o la hipertensión. Pero, ¿qué creen? En esta población chilena, los investigadores no encontraron una asociación directa. ¡Nada! Y esto que parece un detalle nos recuerda algo súper importante. El contexto lo es todo. La salud no es una receta de cocina que aplique igual para todos. Lo que es cierto para un grupo de personas en un lugar del mundo puede no serlo para otro. Entender esto es clave para diseñar buenas políticas de salud. Muy bien. Entonces, después de analizar todas estas pistas, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál es la gran lección de este caso? Si tuviéramos que cerrar el caso, la evidencia es clarísima. Primero, la falta de vitamina D es un problemón de salud pública. Y segundo, que el riesgo no es igual para todos. Depende del cuerpo, del género y hasta de la latitud donde uno vive. Esto nos dice que las soluciones tienen que ser personalizadas y locales. Y todo esto nos deja con una última pregunta, para pensarla de verdad.
Si algo tan aparentemente ajeno como nuestro código postal puede influir en la química de nuestras células, entonces, ¿qué significa realmente tener salud? Parece que es mucho más que solo decisiones individuales, ¿no creen?